En esta mañana vamos a emprender lo que sería la recta final en el estudio del libro de Daniel. Tanto el capítulo 10 como el 11 y el 12, que son los que nos quedan, se puede pensar que es una unidad. Habría que tratarlo en conjunto. Yo pensaba predicar sobre los tres, pero pensaba que era un poco largo y os ibais a cansar. Pero realmente se puede considerar como una unidad. Si tenemos abierta nuestra Biblia, en el capítulo 10 del libro de Daniel, podemos ir siguiendo los textos para ir analizando el tema. Le he llamado Plan de Dios para su pueblo. Es el plan que Dios tiene para su pueblo Israel y por añadidura para su pueblo en general. Podríamos decir que Dios tiene control. Siempre me acuerdo de las palabras del pastor, que a nadie se le ocurra hacerse una apuesta con Dios, porque la va a perder. Que nadie piense que Dios va a perder. Dios gana, Dios es poderoso, Dios es el Señor, Dios es el que controla. Y eso es gran parte de lo que en el capítulo 10 de Daniel el profeta viene a decirnos, que Dios tiene toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio. Tenemos delante la visión de la consumación del plan de Dios para Israel en este capítulo. Todos los capítulos nos presenta, los capítulos que nos quedan, nos presenta el panorama de la consumación del plan de Dios, ya digo, para su pueblo Israel. Y aquí empezamos a ver lo que sería el marco histórico de la visión. Versículo 1 del capítulo 10. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Como en ocasiones anteriores, Daniel fija históricamente el tiempo de la visión. Dice que fue en el 3er año del rey de Ciro, rey de Persia, de modo que hasta esta 4ª visión ocurrió entre los años 536 y 535 a.C., o sea que la revelación fue dada a Daniel unos 70 años después de haber llegado a Babilonia como cautivo. Debe notarse también que unos 2 años antes, Ciro ya había promulgado el decreto autorizando a los judíos a regresar a Palestina. Es evidente que Daniel no regresó a Jerusalén con los judíos que lo hicieron, sino que permaneció al servicio del gobierno medo-persa. Daniel, en el escrito, se identifica con el nombre babilónico Belsasar. Como se recordará, ese fue el nombre que se le puso a su llegada a Babilonia, con el propósito de hacer que Daniel se incorporara a la cultura de los caldeos. Walvoord sugiere que Daniel usa ese nombre para enfatizar el hecho de que es la misma persona que unos 70 años antes había sido llevada cautivo a Babilonia. La palabra era verdadera, se refiere sin duda a la revelación que Daniel había recibido. La palabra era verdadera. Daniel recibió la revelación en medio de una gran tribulación. Podríamos decir, estaba en medio de una guerra espiritual, a causa de la oposición satánica que encontró. Es evidente por el contexto que el mismo Satanás se opuso a que el profeta recibiese la comunicación divina. La revelación recibida por Daniel le afectó tremendamente, profundamente. El profeta dice que estuvo afligido
durante 3 semanas, por espacio de 3 semanas. La expresión 3 semanas es digna de notarse, ya que Daniel dice literalmente 3 semanas de días, o sea, algo diferente a lo que en el capítulo anterior, el domingo pasado, el pastor nos explicaba de las semanas de semana, en el capítulo 9, versículo 24 al 27. Durante los días de su aflicción, el profeta se abstuvo de comer manjar delicado, dice el texto, carne o vino, y se obtuvo también de ungirse. El ungimiento era un acto que simbolizaba gozo. Daniel, en señal de aflicción, deja de ungirse por espacio de 3 semanas. Y aquí vemos en el versículo 4, dice, y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, se refiere al río Tigris, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. El mes que Daniel se está refiriendo es el mes de Nisán. Las 2 grandes fiestas en este mes era la fiesta de la Pascua, el día 14, y la fiesta de los panes sin levadura del día 15 al día 21. De modo que la visión tuvo lugar 3 días después de la terminación de la fiesta de los panes sin levadura. El río Hiddekel es una referencia al río Tigris, es decir, que Daniel estaba lejos de la capital cuando tuvo la visión. Un escritor sugiere que estaba lejos en cumplimiento de su responsabilidad administrativa y por eso estaba fuera de la capital. La palabra varón en hebreo significa una persona de sexo masculino. La razón por la cual se usa estriba en que el personaje que Daniel vio tenía la forma de un hombre. En cuanto a esta visión, existen varias opiniones. H.C. Leupold lo identifica como un ángel poderoso del mismo rango que Miguel. Sin embargo, Edward y J. John, por otra parte, opina que es el mismo Señor Jesucristo quien aparece en forma visible antes de su encarnación. Esto se llama teofonía o cristofanía. Esta es la teoría que tiene un mayor reconocimiento. Daniel describe el varón de la visión de la manera siguiente. Es muy curioso, cuando me he metido un poco a analizar esta visión y analizar cómo iba vestido, qué es lo que tenía, las piedras preciosas, y es curioso cómo la Biblia está llena de relatos donde aparecen las piedras preciosas y donde dan datos muy interesantes. Si por curiosidad un día te quieres meter, verás que es muy bonito. Dice que estaba vestido de lino. Generalmente el lino simboliza la pureza. Podemos verlo en Apocalipsis, en algunos versículos. Dice que estaban ceñidos sus lomos con oro de faz. Esta frase describe un cinturón tejido con fibras de oro y que bordeaba el cinturón del varón. Su cuerpo era como berilo. La palabra berilo a veces se traduce como crisólito, topacio o jaspe amarillo. La mencionada piedra se caracteriza por su deslumbrante belleza. Aparece su referencia en Ezequiel capítulo 1, refiriéndose a las ruedas del carro de los 4 seres vivientes. Dice que su rostro parecía un relámpago, eran brillantes, sus ojos como antorchas de fuego. A pesar de que su rostro era tan brillante, Daniel pudo distinguir sus ojos y los compara como antorchas de fuego.
sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. El bronce bruñido también sugiere brillo y resplandor. De modo que aquel personaje que se presenta tiene un aspecto glorioso, un aspecto cautivador, poderoso. Dice que el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Por último, el profeta describe esta voz de aquel personaje como una voz potente, una voz con mucha autoridad, como alguien a quien hay que obedecer cuando se le escucha. Se puede interpretar, pues, que Daniel tuvo la visión de la segunda persona de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios, antes de su encarnación. Y leemos en el versículo 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor ninguno. Por alguna causa, solo Daniel contempló esa gran visión del Cristo preencarnado. De todos modos, el suceso impresionó de tal forma que dice el texto que se llenaron de temor y salieron corriendo a esconderse. La expresión huyeron y se escondieron sugiere que aquellos hombres querían desaparecer, quitarse de en medio, y así efectivamente lo hicieron. Y no tenemos más remedio que acordarnos de aquello que le ocurrió a Pablo cuando el Señor le habló en el camino a Damasco, en Hechos 22, cuando dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Seguramente, al quedarse solo, Daniel pudo percibir mejor la visión que él mismo da en llamarla esa gran visión. Tan profundamente había afectado a Daniel aquella experiencia que confiesa que se había quedado sin fuerza, debilitado, exhausto. El mensajero le explica a Daniel el propósito, versículo 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Algo así como cuando decimos nosotros a cuatro patas. Cayó al suelo. Aquello le impresionó de tal manera que fue derribado. Daniel escuchó la voz del personaje celestial, a pesar de que estaba debilitado. Pero evidentemente las palabras que escuchó le conmovieron aún más y cayó rostro en tierra como sumido en un profundo sueño. Fue entonces cuando el profeta sintió el toque de la mano. Me imagino. Seguramente era la mano de aquel varón que se le había aparecido. Aquel toque hizo que Daniel se apoyase en sus rodillas y en sus manos. De modo que cuando aquella mano tocó al profeta, haciéndose apoyar en sus manos y rodillas, el texto añade además que Daniel estaba temblando. Y me dijo, versículo 11, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie y estaba temblando. El personaje celestial llama una vez más a Daniel, varón muy amado.
Ya en el capítulo anterior lo había llamado muy amado en el 9:23. Es el testimonio, es la vida de dedicación, es la fidelidad la que le hacía merecedor de ese título. La expresión ponte de pie nos hace ver que Daniel continúa en la posición anterior, o sea, en el suelo. Daniel seguía afectado por la visión, dice que temblaba. En verdad, hay veces que hay que derribarse ante el poder majestuoso de aquel que nos habla, ante la mano poderosa de aquel que nos toca. Daniel estaba en el suelo. Y dice el versículo 12, me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día, que me gusta el texto, fíjate lo que dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El profeta se había entregado de todo corazón. Quería entender la revelación que le había sido dada con anterioridad, pero al mismo tiempo se había humillado. Y le dice el que le habla, no tema, desde el primer día. Es verdad que hay veces que oramos y pareciera que nuestras oraciones no salen de las paredes o apenas sobrepasa el techo, como si no hubiera manera de que Dios escuchara nuestras palabras. Quizás tuviera mucho que ver con la actitud. Daniel tenía una actitud de sumisión, de reconocimiento, de humildad, de entrega. Y le dice el que le habla, desde el primer momento, no temas. La referencia al príncipe del reino de Persia, como señala Edward Young, tiene que relacionarse con un ser sobrenatural, ya que se trata de una guerra espiritual. Otro autor señala que este personaje sobrepasa en poder a un simple ser humano, ya que requería la presencia del arcángel Miguel para dominarlo, alguien muy poderoso para poder dominar a aquel que se creía poderoso y quería impedir que Daniel escuchase la visión. El arcángel Miguel es mencionado 5 veces en la Biblia, 3 en Daniel, 1 en Judas y otra en Apocalipsis. Su nombre significa ¿quién es como Dios? Y es el único ser angelical específicamente designado en la Biblia como arcángel, aunque pudiera posiblemente haber otros con un rango similar. Y dice el versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Ha venido para hacerte saber, Daniel, lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Dicha frase aparece en Daniel 2:28 y aparece por primera vez en el Antiguo Testamento, curiosamente en Génesis 49:1, cuando Jacob reúne a sus hijos y les va a hablar y le dice, yo os reúno para que sepáis lo que va a acontecer. Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. De modo que contextualmente la mencionada expresión tiene una conexión directa con lo que iba a ocurrir a Israel en la época posterior a Daniel, es decir, en los tiempos de Antíoco Epífanes, que ya estuvimos analizándolo el domingo pasado. La preocupación de Daniel indudablemente concernía al futuro inmediato de Israel, pero el Señor extiende la revelación más allá, proyectando la información hasta los tiempos escatológicos, cuando la nación de Israel será perseguida por el cuerno pequeño de Daniel 7 y el remanente fiel será librado por la venida en gloria
de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay una confirmación, versículo 15, y dice: mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Después de haber mirado a aquel que le hablaba, Daniel bajó sus ojos y enmudeció como una demostración de la debilidad que le embargaba. Fue entonces cuando uno con semejanza de hijo de hombre, es decir, alguien en forma humana, tocó sus labios. El acto de tocar los labios de Daniel era para darles fuerza para que hablase. El profeta se refiere al personaje llamándole Adonai, que literalmente significa mi Señor. Dicha expresión se usa en señal de reverencia, de respeto. Probablemente, como se ha indicado, el personaje con semejanza de hijo de hombre es una manifestación del Mesías antes de la encarnación. Recuérdese que en Daniel 7 el profeta vio a uno como hijo de hombre que venía en las nubes del cielo. Daniel explica que el impacto de la visión le ha causado dolores y falta de fuerza. Era desesperante. Dios le estaba hablando y él quería estar atento en presencia de aquel glorioso personaje, pero su debilidad física sencillamente no le permitía hablar ni escuchar con atención al ser celestial. Y dice el versículo 18: y en aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Daniel es fortalecido de una manera sobrenatural, mediante el toque personal celestial con apariencia humana. Por tercera vez el profeta es llamado muy amado y también de nuevo es ordenado a dejar de temer. El original sencillamente está diciendo: sé fortalecido, sé fortalecido. Y dice el versículo 20, y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ello, sino Miguel, vuestro príncipe. Este pasaje es una demostración de la batalla espiritual que estaba teniendo lugar, de donde ahora es librado. Muchas veces pasa desapercibido al ojo humano la batalla espiritual que hay en alguna parte. La enseñanza clara del pasaje nos está diciendo que el Señor es poderoso por encima de todas las cosas y que el ser sobrenatural es el que administra, es el que controla, es el que sabe, es el que tiene todo el poder, es el que marca los designios, es el que señala. Siendo este el caso, Miguel es el arcángel que está encargado de proteger los asuntos de la nación de Israel. Aquí en este pasaje se llama vuestro príncipe y en el 12:1 dice que es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, el pueblo de Israel. Las cosas eran reveladas a Daniel, estaban escritas en el libro de la verdad. Es decir, eran cosas que pertenecían a los propósitos inmutables de Dios. Qué estupendo es saber que Dios tiene un absoluto poder
Dios es el que gobierna de una manera tremenda y absoluta los asuntos de su pueblo. Es el que envuelve con toda la autoridad cualquier cosa que pueda ocurrir en nuestras propias vidas. Me gustaría, a modo de conclusión, ya que el capítulo 10 es una introducción a la última parte de este libro, como hemos dicho, el profeta es asegurado por medio de esta visión que Dios es el que tiene el control, un control absoluto de nuestra situación. El Señor revela a Daniel los acontecimientos relacionados tanto con el futuro cercano como con el futuro lejano de Israel, de su pueblo, de todos y cada uno que le pertenecen. Los sucesos relacionados con la historia de Antíoco IV Epífanes seguramente presentaban un cuadro anticipado de lo que habría de ocurrirle a Israel en los postreros tiempos. La angustia sufrida por Daniel refleja que amaba de una manera plena, se identificaba con su pueblo, con su nación, de que aquel pueblo, y a pesar de aquel pueblo, quiero decir, caminaba de espaldas a Dios. Sin embargo, Daniel sufre y se identifica con el sufrimiento de ese pueblo. Tal como sucedió con Daniel, sucede con el hombre de hoy. Con frecuencia el hombre de hoy tiene que hacer frente a la disyuntiva entre Dios y el mundo, entre la obediencia y la desobediencia, entre la justicia y la injusticia, la verdad y la mentira, el amor y el odio, la dependencia de Dios y el desafío de su voluntad. Frente a todas estas alternativas, Daniel tuvo claro que cualquier cosa que hiciere tenía que hacerlo para la gloria de Dios su Señor. La profecía de Daniel destaca además que la comunidad de fe vive en un ambiente de rebeldía espiritual. El hombre, tanto a nivel individual como social, desafía la autoridad de Dios. Esa actitud se evidencia cuando lo hemos estudiado en el mismo Nabucodonosor, un hombre tan poderoso, un hombre con tanta autoridad, sin embargo, creía tener control de todas las cosas. O como el mismo Belsasar, su hijo o nieto, o los que acusaron a Daniel en el capítulo 6, aquellos que le dijeron, tu siervo no te obedece de alguna manera. El mensaje profético es un mensaje de consuelo. Consuelo que dio muchos ánimos a los creyentes a través de la historia. Aquellos que durante una época determinada fueron perseguidos, aquellos que fueron martirizados en el tiempo romano, las invasiones de los maometanos, el establecimiento de regímenes totalitarios y ateos en las épocas más recientes. El libro de Daniel subraya el hecho de que el mal no triunfará. El mal no va a triunfar. Los esfuerzos de hombres malvados no podrán obstaculizar los propósitos de un Dios soberano. La profecía de Daniel responde, sin embargo, a la pregunta, ¿quién es el soberano sobre el universo? La respuesta a esa interrogación solamente tiene una respuesta directa: la esperanza del creyente. El profeta Daniel afirma, Dios es soberano del universo, por lo que el cristiano es dueño de la más estupenda de todas las esperanzas. La esperanza, dice Primera de Pedro 1:4, la esperanza de una herencia incorruptible. Dice el versículo 3, nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Quiero terminar el tema que hoy nos está ocupando. Dado que el profeta Daniel enfatiza especialmente en la tranquilidad, en la confianza que debe reinar, que debemos tener los hijos de Dios, el pueblo de Dios, quiero terminar pensando por unos momentos en esta herencia. El cristiano
Y por la gracia de Dios disfrutamos de una herencia que tiene un alto contenido. Cuando pensamos en herencia, naturalmente nuestra mente se va a algo que disfrutaremos en el futuro. Sin embargo, la Biblia lo presenta de manera presente. Significa más bien una posesión ya estable y segura. Pedro nos la presenta en el texto con 3 palabras llenas de significado y contenido. Es incorruptible, imperecedero, no asolada por ningún enemigo, por muy fuerte que pudiera ser, ni los males, ni las enfermedades, ni las dificultades económicas, ni las circunstancias políticas. Por lo que el cristiano posee una paz, un gozo, una seguridad y una serenidad que nadie, absolutamente nadie, puede destruir. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dice que la herencia es inmarcesible. Cualquier planta, por muy bella que pudiera ser, llega a un momento donde se marchita. Pero el cristiano es elevado a un mundo superior donde no hay cambio, donde no hay variación de ningún tipo. Un mundo donde la paz, el gozo, la serenidad no son tocados por los cambios ni por las circunstancias variables de la vida. ¿Cuál es entonces esta maravillosa herencia que posee el cristiano? El cristiano renacido. Solo hay una respuesta definitiva. La herencia del cristiano no es otra cosa, fíjate, que el mismo Dios. El salmista había dicho en el Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia. ¿Qué cosa? Fíjate, el Salmo 73:23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Eso le pasó a Daniel. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O como leemos en Lamentaciones, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Debido a que el cristiano tiene a Dios y es poseído por Dios, tiene la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pero tengo una noticia importante. Esta herencia solo podrán disfrutarla aquellos que un día entregaron sus vidas a Jesucristo. Aquellos que han renacido. Piénsalo. Los que han sido engendrados por Dios para una nueva y distinta clase de vida. Aparte de cualquier cosa que pueda significar, esto significa que cuando un hombre se convierte en seguidor de Cristo, llega a su vida un cambio tan radical y tan decisivo que solamente puede decir y argumentar que ha nacido de nuevo. Él mismo se ha vuelto tan distinto y la existencia tan diferente que la única razón es que la vida ha comenzado completamente nueva. El nuevo nacimiento cristiano se produce por la voluntad y por la obra de Dios. No es algo que el hombre logra, así como tampoco logra su propio nacimiento físico. Es algo que le sucede por la voluntad, por la gracia y por el poder de Dios. Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra manera de expresar lo mismo es decir que este renacer es obra del Espíritu Santo, como podéis leer la historia de Nicodemo en el capítulo 3 de Juan.
le sucede al hombre no por su propio esfuerzo, sino cuando se rinde para ser poseído, ocupado y recreado por el Espíritu Santo que mora, que obra dentro de él. Este nuevo nacimiento se opera mediante la palabra de verdad. Santiago, podemos leerlo. En el principio fue la palabra de Dios la que creó los cielos, la que creó la tierra y todas las cosas que en ello hay. Dios habló y el caos se convirtió, se transformó en un mundo y ese mundo fue provisto con y para la vida. Por eso leemos en 1 de Pedro 1:23. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El resultado de este renacer es que aquel que lo ha experimentado se vuelve en las primicias de la nueva creación. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando el hombre renace a una esperanza viva. El cristiano creía haber nacido no de una simiente corruptible, sino incorruptible. El cristiano tiene siempre consigo a Jesucristo. Estaba identificado con Él. Jesucristo había vencido a la muerte, por lo tanto no había nada que lo pudiera atemorizarse. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible. El nuevo nacimiento del cristiano es un renacer a la justicia, es un renacer al amor, es un renacer para la victoria. La victoria, la vida deja de ser una derrota y comienza a ser una victoria. Tenemos que vivir en victoria. La derrota no tiene lugar en nuestra vida. El desinterés, la falta de entusiasmo, el desamor no tiene nada que ver con la vida del cristiano. La vida de Dios está en nosotros. El cristiano ha descubierto el secreto y el poder de la vida victoriosa. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice el texto? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quiere el Señor que podamos entender que vivimos una vida de victoria, que este futuro no está en nuestras manos, está en las manos de nuestro Dios. Que la seguridad, la confianza la tenemos segura en el Señor y que la herencia incorruptible es algo que ha ganado el Señor Jesucristo para nosotros. Por consiguiente, nada ni nadie puede arrebatar esa herencia de la que nosotros podemos disfrutar. Pero eso sí, es para aquel que ha renacido a una nueva vida, porque ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Que Él nos bendiga. Amén. Amén, Señor. Padre, muchas gracias. Porque podemos estar seguros y firmes en ti. Porque tú eres el Dios del amor y el Dios de la victoria. Muchas gracias, Señor, por lo que has hecho con cada uno de nosotros y por la seguridad con la que debemos vivir, porque tú la has obtenido para nosotros. Por Jesucristo el Señor. Amén. Amén, Señor.